Eric, Laura, y pues vamos a continuar con el programa que tenemos para este siguiente año lectivo de cirugía de tórax. Em, Quiero comentarles, sobre todo Laura, que sepa que ahora Atenea Flores es nuestro nuevo fellow que está ya iniciando la etapa de un año con nosotros. Bienvenida, Atenea, y pues bueno, en esta ocasión le he pedido que diera este tema, el tema de derrame pleural, ¿verdad? Abordaje diagnóstico y opciones de manejo quirúrgico. Muy bien, Atenea, pues si Sí, me haces favor de iniciar, te escuchamos. El micrófono es tuyo. claro. Sí, claro que sí, doctor. Doctor, muchas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con el contenido de la clase. ¿Le puede dar la siguiente, por favor, los objetivos? Eh, ¿Puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Adelante. Bueno, entonces, eh, Te escuchamos. bueno, ¿me escuchan todos? Ahí se escucha bien. Ah, perfecto. Ok, bueno, entonces tenemos que el derrame pleural se define como un exceso de líquido en la cavidad pleural. Generalmente obedece a un desbalance. Tenemos que una ley aplicada a la pleura que nos puede explicar el cómo se forma el derrame y el movimiento del líquido es la ley de Starling, que consiste en el movimiento de los líquidos entre los capilares pleurales y el espacio pleural, ya que va a depender del balance entre las presiones hidrostáticas y oncóticas. ¿Sale? Tenemos que cuando aumenta la presión hidrostática capilar, como lo vamos a ver más adelante en casos de falla cardíaca, o cuando disminuye la presión oncótica plasmática en casos de hipoalbuminemia, o se obstruye el drenaje linfático. Este equilibrio se rompe y se va a acumular líquido, que es lo que se va a formar como derrame pleural. La siguiente, por favor. Ok, bueno, tenemos que conocer un poco de anatomía y fisiología. Tenemos que la cavidad pleural pues va a estar revestida por la pleura parietal y la visceral, que son membranas que se continúan entre sí en el ilio y en los ligamentos pulmonares. Tenemos que van a ser dos, la pleura parietal, que es la capa más interna de la pared torácica, y que se va a dividir en las pleuras cervical, costal, mediastínica y diafragmática, y la pleura visceral, que es la que cubre directamente el pulmón y se va a introducir en las fisuras y es continua con la parietal en el ilio. Tenemos que el espacio pleural alberga, bueno, mide de 10 a 20 micras. Va a haber el líquido pleural va a ser de 0,1 a 0,2 mililitros por kilo o de 5 a 15 mililitros, y el recambio constante de este líquido va a ser a una velocidad de 0,01 a 0,02 mililitros por kilo hora. No, fisiológicamente va a tener de 1 a 1,5 gramos sobre decilitro de proteína, y la glucosa va a ser similar a la plasmática. La LDH va a ser menos del 50% de la sérica, y tenemos que generalmente son 1.500 células por microlitro. Aquí más abajo podemos observar que los monocitos son del 30 al 70%, células mesoteliales del 30 al 70%,
linfocitos del 2 al 30% y neutrófilos escasos, que generalmente son del 10%. La siguiente, por favor, podamos ver la que sigue. Ok, tenemos, según los criterios de Light, eh, pues vamos a ver que se puede dividir en trasudados. Ok, bueno, tenemos que en cuanto a los criterios de Light, se clasifica trasudado. Obedecen a un incremento en la tasa de entrada y no en la salida de líquido, el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos y el incremento de la presión venosa sistémica como la pulmonar. El trasudado pues, puede ser bilateral, pues alteración de las fuerzas hidrostáticas, una permeabilidad normal y el exudado, a diferencia es que tiene que tener la permeabilidad capilar alterado y generalmente es unilateral. Aquí en este cuadro podemos ver las causas más frecuentes de trasudado y exudado. En el caso de los trasudados, la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática, hipoalbuminemia son causas frecuentes. Poco frecuentes pues son hipotiroidismo, síndromes nefróticos, estenosis mitral, tromboembolia pulmonar. Raros son causas como pericarditis, síndrome de vena cava, entre otros. Y en cuanto a los exudados, pues lo más frecuente son, son de causas neoplásicas, derrames paraneumónicos, que son derrames complicados asociados a un proceso neumónico, tuberculosis, pocos frecuentes, infartos pulmonares, algunas alteraciones inflamatorias como artritis reumatoide, pancreatitis, y raros pues son algunas micosis. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el método inicial para hacer el diagnóstico radiológico, pues se toma una placa de tórax, generalmente pues en dos posiciones. Tenemos que cuando son la presencia de 75 mililitros, nos reducen cuando se borra el ángulo posterior y cuando hay la presencia de 175 mililitros, se borra el ángulo costofrénico lateral. Cuando ya se ve un diafragma completamente borrado, hablamos de la presencia de más o menos 500 mililitros y cuando hay un líquido que se ve por encima del nivel del cuarto espacio intercostal, ya hablamos de que hay más de 1 litro. Podemos dar a la que sigue, por favor. Bueno, aquí hay varios signos radiológicos para poder nosotros determinar que hay un derrame pleural. En este caso, podemos, aquí se observa una placa de tórax postero anterior, donde se observa una radiopacidad homogénea que se le llama el signo del menisco, que aquí ya podemos hablar que es un derrame pleural del hemitórax derecho de más del 2/3 de la ocupación del tórax. Entonces aquí podemos ver que es un borde superior cóncavo y el receso costodiafragmático está obturado. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos otra imagen donde también se puede observar, en este caso, pues es un lóculo que puede traducirse en otras alteraciones radiográficas como presión neumónico, por eso se recomienda complementar con una tomografía para una mayor precisión diagnóstica. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos otra placa donde se observa, aquí nos puede hablar también sobre pues el derrame pleural. Siguiente, por favor. Bueno, una herramienta muy útil es fluido que tenemos que va a incrementar la precisión en la aspiración de líquido pleural del 88% y bueno, reduce el riesgo de la punción del parénquima pulmonar. Tenemos que hay un menor riesgo de neumotórax independiente del volumen del derrame pleural y aquí nos sirve mucho para nosotros poder clasificarlo como un derrame septado por la identificación de los septos y generalmente es útil en pacientes con mala función
y generalmente siempre se debe de utilizar hacer la toracocentesis guiada por ultrasonido. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una imagen de un ultrasonido que podemos clasificar el derrame según su patrón de cogenicidad. Generalmente hablamos cuando es septado, cuando se observan hebras o septos dentro del derrame, que podemos observar las flechas blancas, cómo están esos septos que nos pueden indicar complicación. Generalmente cuando son anecoicos, que quiere decir cuando se ve completamente negro, se llaman o se describen como derrames simples, no complicados. También se puede clasificar como un complejo no septado cuando se observan elementos ecogénicos discretos dentro del derrame o homogéneamente ecogénico cuando es hipoecoico, cuando no se observan elementos ecogénicos discretos dentro del derrame. Podemos darle a la que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos varios cortes tomográficos tanto en ventana de pulmonar como mediastinal. Aquí podemos observar que el engrosamiento de la pleura visceral y parietal por una inyección del contraste intravenoso, y si realza, tenemos el signo de la pleura dividida, que pues sugiere una complicación del derrame o que se observe el oculado, y puede observarse que es inflamatorio y por lo tanto hablamos de un exudo. Aquí lo podemos ver en las flechas, en el corte axial pulmonar, pues podemos observar aquí el realce y la pleura dividida. La siguiente, por favor. Bueno, siempre es muy importante cuando nosotros tenemos evidencia de un derrame pleural por clínica y por imagen, hacer una toracocentesis para comenzar el abordaje diagnóstico de estos pacientes. ¿Cuáles son las indicaciones principales? De urgencia, cuando hay compromiso respiratorio hemodinámico importante, solo se deben de puncionar aquellos derrames que tengan más de 1 centímetro en decúbito. Cuando hablamos de un derrame pleural más de 5 centímetros en una radiografía lateral con un proceso neumónico agregado, estamos ante un probable derrame paraneumónico, y los derrames pleurales bilaterales, que generalmente la mayoría de los casos son trasudados, no se puncionan, a menos que cumplan que tenga el paciente fiebre, que tenga síntomas como dolor pleurítico, disnea, y que sea una simetría importante en el derrame. Siguiente, por favor. Como les comento, siempre debe de guiarse por ultrasonido para disminuir complicaciones, especialmente el neumotórax, y siempre debe mandarse una muestra de 50 a 60 mililitros, perdón, para el análisis citológico, citoquímico y de cultivo. Cuando se trata de una toracitis diabética, pues ya se utilizan volúmenes mayores para el allosinimab. Para esta muestra de 60 mililitros, ¿cómo la debemos distribuir? Lo que recomienda la literatura es que sea de 5 mililitros para bacteriología, o sea, el análisis de cultivo. Ahorita vamos a ver los diferentes microorganismos que pueden estar involucrados, de 2 a 5 mililitros para la gasometría y de 20 a 40 mililitros el citoquímico, gram y citológico. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos que se considera exudado si uno o más de los siguientes están presentes, que estos son los famosos criterios de Lye, que siempre debemos de utilizarlos ante un derrame pleural para su análisis, si es exudado o trasudado. En cuanto tenemos la relación de proteínas pleural acérica más de 0,5, o una relación LDH pleural sobre la acérica más de 0,6, o un LDH pleural más de 2/3 del límite superior sérico, si tenemos uno de estos positivos, entonces estamos ante un exudado. ¿De acuerdo? Y eh, un- la- exudado, eh, para el punto de 45 y menos para un trasudado, y proteínas
Perdón, tengo muchos problemas de señal. ¿Me puede dar la que sigue, por favor? Eh, Aquí, bueno, en cuanto a los polimorfismos superiores a 50.000 sobre microlitros, se puede tratar de un empiema, y los recuentos superiores a 10.000 microlitros, una neumonía bacteriana, pancreatitis aguda, pleuritis lúpica, y los recuentos menores a 5.000 crónicos como pleuresía tuberculosa y malignidad. ¿Podemos darle a la que sigue, por favor? En cuanto a los linfocitos, vemos que generalmente cuando hablamos de más del 95% de estas células, puede sugerir tuberculosis o linfoma. ¿Sale? También tenemos que utilizar la prueba de LADA, que vamos a hablar más adelante un poquito de esta, como complemento de del diagnóstico de tuberculosis. Cuando tenemos derrames pleurales malignos, estas células pueden estar presentes hasta el 70%, y algunos derrames por secundarios a virus o fármacos tienen también predominio linfocítico. Pero ante un predominio de estas células hablamos de tuberculosis o neoplasias. La que sigue, por favor. En cuanto a las células de los eosinófilos, tenemos que el más del 15% indican malignidad, puede ser pronóstica para cáncer de pulmón. Cuando son recuentos de basófilos, más del 10%, hablamos de una leucemia primaria de la pleura. Las células mesoteliales nos sirven cuando, por ejemplo, si queremos descartar tuberculosis, pues si hay más del 5% se descarta la tuberculosis, y el hematocrito para un hemoto de considerar una relación de hematocrito sanguíneo más del 0.5%. La siguiente, por favor. En cuanto a las proteínas, tenemos generalmente cuando hablamos de más de 4 gramos sobre decilitro, se trata de derrames de origen tuberculoso o infecciosos, y más de 7 a 8 pueden sugerir macroglobulinemias y mielomas múltiples, y menos de 1 gramo sobre decilitro podemos ver que hay una migración de un catéter de infusión venoso central o una derivación ventrículo-peritoneal al espacio pleural, fístulas hidrotórax hepáticos o urinotórax. Siguiente, por favor. Generalmente cuando la glucosa es baja en la derrames tuberculosos, pleuritis lúpica, neoplasias malignas pueden estar en un rango de 30 a 50 miligramos sobre decilitro, y los trasudados generalmente tienen un pH de líquido pleural en un rango de 7.4 a 7.55, mientras que la mayoría de los exudados varían de 7.3 a 7.45 o menos de 7.2 cuando hablamos ya de un derrame complicado. Siguiente, por favor.
Lo podemos utilizar generalmente eh, como un marcador para poder nosotros diagnosticar el país. Es un marcador y tiene características para de tuberculosis pleural. Tenemos que Se escucha muy cortada tu voz. tengo muchos Adelante. problemas con la señal, no veo la pantalla. Bueno, no sé si me escucharon lo del hada, todo lo que dije. Bueno, problema. Sí, siguiente, por favor. Si quieres. Bueno, ¿me puede dar la siguiente, por favor? Ok, bueno, una vez que ya tenemos el diagnóstico pues del derrame pleural con la probable etiología, pues vamos a valorar el abordaje más indicado. Generalmente pues siempre se ha preferido el abordaje mínimamente invasivo por videotoracoscopía y en casos de que dependiendo la causa puede utilizarse un abordaje abierto. Las incisiones, pues ya sabemos que toda la parte de la mínima invasión, las ventajas que tienen sobre la toracotomía en cuanto a los días de estancia intrahospitalaria, manejo del dolor, pues son múltiples en comparación a la abierta, pero pues sí tenemos que tomar en cuenta dependiendo la etiología, pues del derrame. ¿Podemos darle a la que sigue, por favor? La que sigue, por favor. Muy bien, aquí tenemos un algoritmo pues muy efectivo. Tenemos que cuando tenemos una sospecha de un derrame pleural por clínica y por radiografía de tórax, tenemos que estudiarlo, hacerle la toracocentesis guiada mediante ecografía y pues aspirar los 60 mililitros que ya les había comentado para enviar a los diferentes estudios y aplicar los criterios de Light. Si tenemos que es un exudado, entonces pues vamos a tener que analizar el pH para glucosa para ver si el derrame es complicado, colesterol, triglicéridos en caso de que pues se sospeche de un kilotórax, tinción de Gram, cultivo, citología, proteínas, ADA, LDH albúmina. Sale, con esto podemos tener una gran panorama de criterios etiológicos. Generalmente cuando a pesar de todo esto, pues
no tenemos una causa específica y dependiendo del contexto del paciente podemos utilizar otro tipo de pruebas adicionales o inclusive el abordaje quirúrgico. En cuanto a los derrames pleurales que son complicados, es decir, que tienen pues una tinción de gran positivo, pues se recomienda antibióticos, drenaje, que eso ya es otra clase pues ya más especializada. Generalmente hablamos de tuberculosis cuando tenemos un ADA mayor de 40 en la población mexicana eh, o interferón, o cuando tenemos, por ejemplo, células malignas en el derrame pleural, pues estamos hablando ante un derrame maligno. Y pues en algunas ocasiones, pues dependiendo del contexto clínico, se puede hacer la biopsia pleural y pues otras causas, como ya las había comentado, la tromboembolia pulmonar, etcétera. Y podemos darle a la que sigue, por favor. El- Bueno, entre las conclusiones tenemos que pues, el derrame pleural es una patología muy frecuente. Es importante hacer una adecuada correlación clínica y con estudios de imagen. Es importante con los resultados del líquido pleural poder hacer una correlación adecuada para la etiología del derrame. Es importante siempre clasificarla con los criterios de Light, que ya los mencionamos, para guiar el tipo de protocolo y necesidad de solicitar pruebas específicas. Y es importante individualizar cada abordaje de acuerdo a la evolución y comorbilidades del paciente, así como los beneficios si el paciente requiere drenaje con sonda endopleural o drenaje por cirugía. Y pues eso sería todo. Bien, bueno, pues el tema de hoy, derrame pleural, que hoy Atenea nos ha hecho el favor de exponer, es un tema que debe de ser básico para cuando nosotros estudiamos pacientes, sobre todo en el área de cirugía de tórax. Este tema eh, suena más simple de lo que realmente es, como ya lo vieron, tiene unas eh, divergencias muy, muy importantes, pero la pregunta inicial es, ¿qué debemos de hacer nosotros como cirujanos de tórax para abordar el derrame pleural? Obviamente, pues el derrame pleural ya ha sido normalmente visto por el grupo de neumólogos, a veces por internistas o los clínicos en general. Entonces, muchas veces llegan con nosotros ya los pacientes con diagnóstico. Entonces, es muy, muy importante ver que, pues nosotros vamos a decidir desde poner una sonda endopleural hasta hacer una colocación de un catéter o hacer una colocación de o hacer un abordaje más amplio. Dependiendo del diagnóstico, es lo que vamos a hacer. Ahora, lo primero que debemos de hacer cuando tenemos un líquido pleural, dicho de otro modo, de acuerdo a lo que acaba de comentar la doctora Atenea, pues es preguntarnos cuál es el origen de ese líquido pleural. Y de acuerdo a de las personas en el mundo que han estudiado más el derrame pleural, pues tenemos como referencia a Richard Light. Él falleció hace poco, es un médico estadounidense que desarrolló sus criterios para el derrame pleural, principalmente para neumónico, pero pues sus criterios nos sirven para saber dos cosas principales. Como lo comentó Atenea, pues es lo primero preguntarnos si ese derrame pleural es exudado o es trasudado, ¿no?
Entonces, al decir que es exudado, vamos a tener que el nivel de proteínas es que se encuentran concentradas en el líquido pleural, va a ser arriba de 3 gramos por decilitro. Para decir que es trasudado, pues es menos de 3 gramos por decilitro. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues nos sirve precisamente para saber si ese líquido que es derrame pleural se va a coagular o se va a mantener líquido. El punto de corte para saber que el líquido se va a hacer coágulos es cuando tiene una concentración proteinácea más de 3 gramos. Abajo de 3 gramos se mantiene líquido. Por eso es la gran diferencia entre exudado y trasudado. Es lo primero que tenemos que saber. Y para eso, bueno, pues hay estos criterios. Pero bueno, es más complejo porque ahora, ya que sabemos que fuese un trasudado, hay que saber toda la gama de posibilidades diagnósticas de cuando se trata de un trasudado. Y cuando se trata de un exudado, también tenemos que saber cuáles son todas las posibilidades diagnósticas, ¿no? Como lo acaba de exponer Atenea. Entonces, esto es bien, bien, bien importante, sobre todo empezando a estudiar un área como es el- la neumología. Y quisiera escuchar comentarios de quienes también están en este foro. Por favor, doctor Eric Narciso, coméntanos algo sobre la plática de Atenea y aparte sobre el tema. Adelante, Eric. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, doctor Benito, por ceder el micrófono. Sí, realmente hubo pues bastantes líos en escuchar pues prácticamente toda la narrativa de la plática, pero pues en las diapositivas pues pues datos muy elementales, ¿no? Muy, que todo mundo desde el punto de vista clínico pues deberíamos de dominar, ¿no? Independientemente del área en la cual nos encontremos generando o ejerciendo nuestro actuar, ¿no? Pues más que nada, digo, ahorita no está el residente de Neumo en la clase, pues el que estuvo rotando un día con nosotros, pero sería enfocándonos a nosotros como cirujanos de tórax, pues ahora es tener en cuenta o volver a poner los pies en el piso, ¿no? De dónde viene, dando un poco de secuencia a lo que está diciendo usted de el origen, o sea, qué importancia tiene saber si es un trasudado o es un exudado, ¿no? Como vimos, pues es una introducción a toda la gama de causas que existen y temas en particular, pero como portada al capítulo del derrame, pues sí, sí es bien importante saber qué importancia tiene. Si es un trasudado, podríamos tener, o nosotros, nuestra mentalidad tiene que enfocarse a una disfunción orgánica, pues en la mayoría de los casos extra respiratorio o extra pulmonar, ¿no? Es en la mayoría de las veces disfunción cardíaca, renal, hepática, en ese sentido, o incluso causas pues que no tienen que ver también propiamente respiratorias, metabólicas, hipertiroidismo, hipotiroidismo o incluso desnutrición calórico-proteica, etcétera. Entonces, bastantes otras situaciones que van a conllevar o enfermedades pues de colágena y demás. Y vamos a enfocarnos pues a buscar la resolución, más que nada en el papel quirúrgico, en el sentido de los trasudados, pues poca va a ser nuestra forma de ataque, ¿no? Más que nada si existiesen recurrencias para poder promover paliativos para estos casos, ¿no? Si es que no, a pesar de corregir las funciones orgánicas de lo que ya se ha detectado como etiología y persiste la génesis del derrame, pues buscar otra causa o incluso ya maniobrar, ¿no? En los tratamientos y meternos a ese capítulo de los derrames recurrentes. Y en efecto, pues en los exudados, pues sí, descartar
En primer lugar, pues sí, situaciones que comprometen como tal al tracto respiratorio, si tenemos problemas infecciosos, traumáticos, neoplásicos, etcétera. Eso se vuelve un abanico completamente distinto, pero sí, es bien importante catalogar desde el punto de vista inicial qué cosa fue, ¿no? Por eso somos muy incisivos, doctores Hinojosa, doctora Altamirano, sobre y qué drenó o qué salió o mandaron a cultivar, analizar dónde está el estudio físico-químico, que eso es lo que antes de un cultivo, antes de obtener un gram, antes de saber otra cosa, es muy importante pues tener esos datos que se obtienen en muy corto tiempo y poder estructurar en la mente hacia dónde se dirige la causa para poder erradicarla y poder actuar. Sí, es muy poco común que nos llegue como de primera instancia a nosotros como cirujanos, pues un paciente con derrame o que sea el primer contacto, pero en el general, pues sí nos ha tocado evaluar pues casos donde no lo ha tocado un neumólogo, incluso viene una interconsulta de un propio neumólogo que no le ha generado ninguna curiosidad saber acerca del derrame. No, pues suena un poquito a lo mejor fuera de lugar, pero ha sucedido, ¿no? Donde entonces parece que no lo ha visto un neumólogo, pero entonces hay que orientarlos hacia qué se tiene que hacer, hay que analizar el líquido, como bien dijo Atenea, pues que cumpla un criterio para poder hacer una punción, porque muchas veces a lo mejor no es un paciente candidato si tiene muy poco líquido y posiblemente ni siquiera cumple con una atelectasia pasiva o algo por el estilo y tenemos más riesgo de generarle un daño al tratar de puncionar un derrame mínimo laminar con una consolidación o una atelectasia muy pequeña y generamos una complicación, ¿no? Entonces mi comentario va enfocado a esto, al punto de inicio en este momento. En otro contexto de mi comentario también es hacer énfasis también en que además del estudio físico-químico, pues saber pues que el líquido hay que mandar a todos lados, ¿no? Es a cultivar, a buscarle células, cuál es la celularidad que el patólogo o el citotecnólogo nos puede ayudar a descubrir si nuestro enfoque pues ya va más adelantado o enfocado hacia microorganismos como tuberculosis o a buscar alguna neoplasia por metástasis pleurales de un tumor primario que está en otro lugar y poder definir y orientar el manejo. También buscar o mandar al laboratorio de hongos, ¿no? Digo, en el General de México, pues todo está por separado, pues el laboratorio central en la química para el físico-químico, el citopatológico, pues con patología, ¿no? Los hongos en el servicio de dermatología y demás. Realmente o incluso los análisis especiales, si sospechamos en tuberculosis, pues en el Hospital General no se tiene, pero sí hay un vínculo para poderlo hacer de manera extra institucional, ayudándonos con la gente del consultorio uno, ¿no? Que vincula, o sea, no se debe perder la oportunidad de tener un análisis enfocado a las múltiples etiologías del derrame. Entonces, todo líquido debe de ser analizado y no debe de ser derramado nada más y a la basura o al aspirador y nada más, ¿no? Porque desde ahí nuestro actuar debe de ser como un detective, ¿no? Que eso es algo que se ha dicho en múltiples ocasiones. Tenemos que ser un detective de los momentos de temporalidades y saber encontrar evidencias sobre que nos van a hacer irnos a esos algoritmos, como puso Atenea ahí al último, ¿no? Entonces, que esos estudios de líquido es bien interesante y va a haber también muchos problemas enmascarados, pero primero hay que conocer los datos normales para poder también darnos idea cuando ya tengamos una alteración o una combinación de estos, o derrames, por ejemplo, malignos sobreinfectados que tendrán pues un comportamiento diferente, que es muy amplio, ¿no? Es cosas que se tienen que hacer de manera universal, el análisis del líquido e individualizar pues como tal a cada uno de los pacientes. Pues ese es mi comentario, pues muchas gracias por la clase y repito, pues no hubo un buen, no escuché pues muy bien
por ese problema de red de Atenea, pero las diapositivas hablaron bastante. Muchas gracias. Regreso el micrófono, doctor Vargas. Sí, gracias a ti, Eric. Sí, efectivamente, bueno, pues me comentaba, tenía que tiene un tema ahí de cambio de domicilio y bueno, pues vamos a entender esa situación, no hay problema. Este, bueno, ya seguramente la siguiente semana habrá mejor calidad de conexión a Internet. Bien, pues efectivamente, o sea, el derrame pleural es algo que es fundamental para todos nosotros, para quienes están empezando la especialidad de cirugía de tórax, para los que ya la terminamos hace mucho tiempo, para los que la acaban de terminar hace poco y para los que están ahorita incluso a nivel de la escuela de medicina, es algo que es muy importante saberlo. Pero, pues, el patrón básico empieza con lo que comentamos, ¿no? Exudado tras sudado. Y ya que sabemos que es un exudado, quizá ya es nuestro terreno. El trasudado normalmente lo atienden los clínicos, es decir, pues las causas del exudado pues pueden ser distintas, como si ven la pantalla ahorita, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, miren, aquí otro tema, sobre todo Atenea, no pongas letras oscuras sobre un fondo oscuro, pero bueno, en el caso del trasudado, que normalmente atienden los clínicos, vean, insuficiencia cardíaca, hipotiroidismo, pericarditis, síndrome de vena cava, síndrome nefrótico, cirrosis hepática, hipoalbuminemia, estenosis mitral, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo esto, pues generalmente no requiere a veces ni siquiera una sonda endopleural, probablemente un catéter delgadito para drenar y que se alivie la disnea del paciente. Pero bueno, eso normalmente lo hace el grupo clínico, los neumólogos. El tema que a nosotros nos compete es el exudado. En el exudado, bueno, pues vamos a ver que hay neoplasias, hay micosis, hay derrame paraneumónico, hay pancreatitis que se digamos, se comunican hacia el tórax, hay abscesos hepáticos rotos al tórax, abscesos frénicos que también se suben al tórax, y eso van a dar empiema y es ya motivo de que nosotros sepamos qué hacer con esos pacientes en un abordaje quirúrgico, ¿no? Entonces, todo parte de la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Tiene proteínas que se van a coagular, sí o no? Dicho de otro modo, ¿tiene exudado? ¿Tiene proteínas que no se van a coagular, sí o no? Entonces, si la respuesta es no, pues es un trasudado, ¿no? Eso quiero hacer mucho énfasis como la parte fundamental del inicio del derrame pleural. Hay mucha información, la verdad es que esto está muy completa esta plática para dar este tipo de, de introducción hacia este tema. Me gustaría escuchar comentarios, doctor Reyes, Rodolfo, algún comentario sobre el tema que estamos viendo el día de hoy. Derrame pleural, abordaje diagnóstico y opciones de manejo quirúrgico. Adelante, Rodolfo. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias. Sí, pues coincido con Eric y con usted, doctor. El contenido per se de la plática es bueno. Yo creo que está muy bien sintetizado y pues como una introducción al derrame pleural, muy bien. Ciertas fallas técnicas, pero pues bueno, nada que no se pueda corregir en un futuro, ¿no? Y pues sí, un poquito repetitivo tal vez con lo que dijo Eric, pero definitivamente yo creo que la perla o la idea de esta clase del derrame pleural es que pues no nada más se trata de drenar líquido por drenar líquido, ¿no? Sino que la idea es entender la causa por la cual se produjo ese derrame pleural y por ende tratar la causa, que esa es pues la máxima, ¿no? Del derrame pleural per se. Derrame pleural al final termina siendo la manifestación de algo.
ya sea una enfermedad sistémica, que pues cabe recalcar y es importante saberlo. La mayoría de los derrames pleurales van a ser trasudados. La mayoría de los derrames pleurales eh, son secundarios a una enfermedad sistémica. Entonces, esos son los que más llegan a la consulta y tienen ciertas características en especial. Por eso la historia clínica del paciente sigue siendo muy importante. O sea, no nada más, nosotros no tomamos decisiones solamente con una radiografía o con una tomografía o con el resultado de un líquido pleural, porque a veces los líquidos pleurales, los laboratorios pueden tener fallas o pueden darnos datos que solamente nos distraigan pues, del contexto general del paciente. Entonces sí es bien importante entender todo el contexto del paciente. O sea, no es lo mismo, no sé, como vieron las cosas, no es lo mismo un paciente de 30 años que hace poco tuvo un absceso hepático y le drenaron este, es dicho absceso con un percutáneo y tiene derrame pleural bilateral, pero pues bueno, a pesar de que ese patópata pues tuvo un procedimiento y tal vez tiene un poquito más de derrame de derecho y tiene datos de infección, a que sea un paciente de 80 años con insuficiencia cardíaca que tiene derrame más del lado derecho, pero también tiene izquierdo, pero que no le han hecho absolutamente nada, ni nadie lo ha tocado, ni ha tenido neumonía, ni tiene ningún dato de infección. Entonces, la idea es que no hay que casarnos solamente con, con ver un dato, ¿no? Líquido o una radiografía o de no todos los derrames pleurales bilaterales son trasudados. No, eso no es verdad. Hay que analizar todo el contexto del paciente para poder tomar una decisión. Entonces, eso es lo primero. Segundo, la mayoría son trasudados. Eso no quiere decir que a fuerzas, o sea, que todos digas, no, pues un paciente con trasudado, derrame pleural bilateral, pues no lo voy a picar, nada más le doy diurético y le trato la insuficiencia cardíaca. Pues no, no forzosamente. O sea, hay que valorar si hay un beneficio en hacerle una punción al paciente o si no lo hay. Entonces, si el paciente tiene una insuficiencia renal y, y pues no sé, acaba de tener hemodiálisis hace poco y sigue con 80% de derrame bilateral, el paciente te está desaturando, pues como bien dijeron los doctores, pues vale la pena hacer un drenaje paliativo, ¿no? Y pues de paso, pues estudiamos lo que sea que tenga líquido. Si ya lo vamos a vaciar, pues hay que mandar muestras para su estudio, ¿no? Me gustó muchísimo que hayan puesto la cantidad de líquido que hay que mandar para los estudios. Eso es bien importante. Hay que recordar siempre que tengamos por lo menos 60 mililitros para estudiar un derrame pleural. Si no tenemos esos 60 mililitros, pues no tiene mucho caso hacer un procedimiento para un derrame pleural, ¿no? Si tiene menos líquido que eso, pues no tiene caso. Entonces, pues estudiar bien, si el derrame es muy mínimo, pues no puncionarlo. Lo ideal es siempre hacerlo con ultrasonido. Definitivamente el pronóstico de hacerlo con ultrasonido a hacerlo a ciegas es mucho mejor por dos razones. Primero, vas a tener menos complicaciones y segundo, es mucho más fácil que sí tomes muestra suficiente cuando estás guiado por el ultrasonido a que lo hagas a ciegas. Si no hay otra opción más que hacerlo a ciegas, pues ni modo. O sea, hay que adaptarse a los recursos que uno tiene, pero si tienen la posibilidad del ultrasonido, vale muchísimo la pena. Creo que es un procedimiento que no es tan difícil, que, que si se pueden acercar a cualquier radiólogo en sus unidades y decirles que por favor les enseña lo básico de un ultrasonido, que les deje intentar hacer, llevarles un paciente con derrame pleural, que le hagan el procedimiento juntos. Yo creo que hay muchos que son muy buena onda, que les van a decir que sí. Y créanme, de verdad que saber hacerlo con ultrasonido les va a cambiar totalmente la vida. O sea, les va a ser mucho más fácil, van a tener mejores muestras y al paciente se le va a ir mucho mejor. Eh, y pues ya teniendo la muestra y habiendo estudiado que, como ya les mencionaron los doctores, un exudado, un trasudado, lo mismo. O sea, a pesar de que sea un exudado,
pues ya de ahí veremos que los exudados hay por diferentes causas y cada exudado puede ser diferente, dependiendo de la celularidad, dependiendo de si tiene el ADA alto, como bien lo mencionó Atenea, aunque se cortó un poquito, pues ya son varias cosas que estudiamos, ¿no? La glucosa puede influir en la toma de decisiones. Yo creo que ya más adelante em, podemos, pues sí, ver con mayor detenimiento los diferentes tipos de derrame pleural, el paraneumónico, los derrames malignos, y pues ya cuáles son los criterios que tomamos en cuenta para cada uno. Creo que vale la pena asignar una clase para cada cosa, el tuberculoso, y qué es lo que vemos en cada uno de estos derrames. Entonces, pues por ahora creo que nada más. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, tenemos unos minutos para un par de comentarios más y sí me gustaría mucho escuchar ahora cómo ves el derrame pleural, doctora Laura. Hola, doctor, buenas noches. La verdad es que es un tema que me resulta, es obviamente interesante, pero es complejo cuando se involucra uno en entender un poco más de las fuerzas que están en juego para la producción del mismo. O sea, nos debemos remitir a a varias situaciones básicas, y no por ello suponer que es sencillo. Básico es simplemente que debemos recordar la fisiología, la anatomía, la disposición de las estructuras y la histología. Y algo a tomar en cuenta es que las, los abordajes diagnósticos o los algoritmos que se nos plantean son el resultado de un trabajo en conjunto histórico, multidisciplinario, en donde se trata de estandarizar la conducta en el ideal para que se arribe a la información más fidedigna. Entonces, en un mundo ideal, se tendrían que realizar primero toracocentesis, evaluar las características del derrame y entonces tratar de dirigir a una terapéutica que puede ser clínica o puede ser quirúrgica, obviamente dependiendo de más información del contexto del paciente. Y lo recalco porque obviamente a veces nos cuesta trabajo en ese momento llevar la muestra al laboratorio, pero es vital que tengamos en consideración que en la primera hora de la toma de la muestra tenemos más posibilidad de tener información diagnóstica y conforme va pasando el tiempo, esta información se va perdiendo hasta que es inservible a las 12 horas. ¿Por qué? Hay que considerar algunas características del líquido pleural. De manera natural es alcalino. Entonces, nosotros sabemos en medicina que cuando un líquido se expone al medio ambiente, obviamente está expuesto a la luz, al aire y a muchas circunstancias que van descomponiendo las estructuras que están en ese líquido propiamente hablando. Entonces, para los que estén en contacto con pacientes en los que se requiere estudiar ese líquido pleural, intenten tomar la muestra y luego llevarla al estudio y darle el seguimiento. La expresión que tiene el doctor Eric al respecto es tengan esa curiosidad, todos lo debemos tener y bueno, yo creo que si nos remitimos a entender qué es el líquido pleural y cómo surge, cómo funciona, cuál es su utilidad, vamos a comprender cómo se tiene que dar la seriedad a un paciente que ya tiene anormalmente más líquido en la cavidad. Hasta ahí, doctor, mi comentario. Muchas gracias, Laura. Y Mauricio, ya R1 de cirugía tórax de el ICEMIM en Metepec. Felicidades. Dinos un último comentario antes de que terminemos la sesión. Adelante, Mauricio, por favor. Ok, a ver, te estamos leyendo. No, no te escuchamos. A ver, déjame ver si podemos. Déjame ver. No puedes activar tu audio, ¿verdad?
Ahí ya puedes hablar, a ver, inténtalo. Bueno, no te escuchamos, Mauricio, pero bueno, muy bien, pues yo considero que eh, es muy importante tener todo lo que acaba de comentar cada uno de ustedes. Derrame pleural no es una cosa sencilla. Además, existen complicaciones propias a la toracocentesis. He visto, y creo que todos hemos visto más de una vez, que intentan hacer una toracocentesis y se pica el pulmón y después se hace un hidroneumotórax. Se quiere colocar una sonda endopleural y se coloca diafragmática. Si es del lado derecho, a veces eh, hepática, si es del lado izquierdo, a veces hasta lesiones del, del vaso, ¿no? De algún intestino inclusive. Entonces, bueno, por eso es importante que nosotros tengamos en mente cuál es el abordaje más apropiado, cuáles son los instrumentos con los que contamos, como bien lo comentó Atenea y Rodolfo. El ultrasonido actualmente es ya una herramienta cotidiana, ya muchos tenemos ultrasonido en el iPhone, ¿no? Entonces, eh, nada más compramos un transductor, se lo ponemos al paciente y ya estamos viendo las imágenes en cualquier tableta. Entonces, pues ya, esa parte está más que sobrepasada, es actual, claro, pues es tecnología nueva. Cada vez menos hospitales carecen de esta tecnología. Entonces, pues ya es lo de hoy, estarlo utilizando. Ya vemos que las imágenes del ultrasonido son mucho mejores. Hoy día ya podemos ver si hay septos, incluso pues, saliéndome un poquito del tema del derrame pleural, pues a nivel del parénquima pulmonar, podemos predecir edema agudo pulmonar antes que cualquier radiografía y cualquier tomografía. Entonces, el mensaje es saber usar estas tecnologías, tener en mente el tema, como es un derrame pleural que no es sencillo, hay que saberlo cómo diagnosticar desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista radiográfico, desde el punto de vista de imagen en su totalidad. Y bueno, pues la verdad es que me ha gustado mucho el desarrollo de este tema el día de hoy. Esperemos que la siguiente semana contemos con mejor, bueno, ahorita se salió Atenea, pero tiene muy baja la señal. Muy bien, pues les agradezco a todos su asistencia y semana a semana vamos a estar transmitiendo estas clases para que todos aprendamos un poquito más. Bueno, pues Gracias. me despido de todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.